recordamos de que nos recordamos de sistema nervioso. Eh, Evers, si podrías ayudarme recordándonos un poco la meninge, en qué consiste y qué importancia tendría, Evers, la meninge aquí para hablar de patología del sistema nervioso. Hola, ¿se me escucha? Hola. 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 ¿Se me escucha, doctor? Sí, se te escucha. Ah, se trabó el doctor, parece. Doctor,
Aquí tu cámara.
Buenas, ahí me ven. Lourdes, ¿me escuchas? Sí, doctor, te escucho y veo. Bueno, sistema. Vamos a volver a reiniciar un poco la clase. Ok, a ver. ¿Ven la presentación ahí, Lourdes? Ahora sí, doctor, pero se ve medio, o sea, está lento parece, o no sé si a mí nomás me sale así, pero se ve, ahora se está viendo. Ahora. Ahí está, modo presentación ya. Bueno, y podés iniciar la grabación, Lourdes. Sí, ya está comenzado, doctor. Sí, Bueno, perdón, se me fue el sistema. Vamos a iniciar de vuelta nuestra clase. Bueno, le estaba haciendo comentarios bastante generales sobre patología del sistema nervioso, la importancia que tiene en el ámbito de nuestra profesión. A partir de ahora, me encantaría ver la posibilidad de analizar con ustedes hoy algunas anomalías. Entonces es fundamental, señores, eh, saber algo de anatomía, recordar un poquito a los dos hemisferios cerebrales, al cerebelo y a la meninges. Entonces, es sumamente importante en este sentido ver la posibilidad de que indudablemente el médico veterinario actuante, cuando está frente a un animal con algunas malformaciones, entonces pueda tener alguna deducción. Y ahí es importante recordar entonces tanto la forma que tienen los dos hemisferios cerebrales, el cerebelo, el tronco o tallo encefálico, la médula espinal, y a partir de ahí van nuestros análisis. Entonces, en primer término, me gustaría reiterarle a ustedes los órganos del sistema nervioso central. Embriológicamente, deberíamos recordarlo que se origina de la cresta neuroectodérmica, ¿ok? Y a partir de ese esbozo embrionario, entonces se originan los diversos órganos que componen al sistema nervioso central. Y también es importante recordar la meninge. La meninge es una vaina de tejido conectivo que rodea al sistema nervioso central y cumple la función de protección. A través de la meninge ingresan los vasos sanguíneos y se ramifica en todo el sistema nervioso. Vamos directamente a hablar un poco de en qué consisten las anomalías congénitas y luego vamos a ir mencionando algunas cosas bien puntuales. Y hablar de anomalía congénita, entonces, aparece con cierta frecuencia, sobre todo dijimos, en ganado bovino de carne y o de leche, de manera bastante esporádica. Y en la especie porcina, como está sometido a un sistema de explotación bastante intensivo, en ese caso, las anomalías suelen ser, digamos, mucho más frecuentes. Entonces ahí tenemos que tener ciertas consideraciones, sobre todo ante qué especie estamos, el sistema de explotación intensivo y aquí el sistema de manejo tanto sanitario como manejo reproductivo. Manejo sanitario vamos a ver sobre todo en ganado bovino de carne y de leche. Hay una serie de patologías de origen viral que puede llegar a provocar algunas malformaciones
en sistema nervioso. Y por lo tanto el manejo sanitario es bastante importante y hay que tener un protocolo, indudablemente, de un plan sanitario. En cambio, en la especie porcina, que está sometida a una explotación bien intensiva, y ahí se utiliza bastante también la inseminación artificial y en cierta manera se trata siempre de evitar la consanguinidad. Por eso la reproducción juega un rol importante también en este proceso. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ir analizando después puntualmente con algunos comentarios, ¿no? Entonces, para hablar de anomalía congénita, lógicamente para poder determinar la presencia de esta anomalía se basa muchas veces directamente bajo las observaciones macroscópicas, que es lo que digamos a campo vamos a estar observando en los animales, tanto alguna alteración, por ejemplo, en el desarrollo de todo ese organismo animal o de manera puntual, esas malformaciones puede focalizarse directamente en sistema nervioso. Muchas veces hay un buen desarrollo corporal, pero la cabeza tiene ciertas anomalías. Esa cabeza puede ser muy grande macroscópicamente o puede ser que sea muy pequeña en ambos extremos. Lógicamente eso implica que va a haber alguna anomalía en el sistema nervioso central. ¿Cuál es el inconveniente que se suele tener en esto? Es que cuando nace algún ternero, algún cerdito con anomalía, ya pueden nacer muertos o si nacen vivos, mueren muy rápidamente y muy pocas veces se somete, por ejemplo, a un estudio macroscópico, a una práctica de necropsia, muy raras veces. Entonces, a partir de ahí, cuando seamos profesionales, lo importante es si ustedes están en un establecimiento ganadero, bovino de carne, bovino de leche, o están en una explotación porcina, lo importante es que se animen a hacer una práctica de necropsia y sobre todo intenten abrir la cavidad craneana porque en los animales recién nacidos es relativamente fácil realizar esa apertura y solo con observación macroscópica ya se puede ver determinadas anomalías en cuanto a forma, en cuanto a tamaño, si hay colección de líquido o si hay, por ejemplo, cavidades dentro de los órganos del sistema nervioso central. Entonces, fíjese la importancia que tiene el hecho de practicar la necropsia y sobre todo en animales recién nacidos que ustedes sospechen que hay alguna anomalía, entonces lógicamente para que puedan evaluar macroscópicamente. Ok, entonces cuando hablamos de anomalía incluye una serie de alteraciones estructurales y esas alteraciones estructurales lógicamente ya se puede observar macroscópicamente. Entonces ahí la forma, el tamaño, si la presencia o no de determinada estructura que no debería de estar ahí o una acumulación excesiva de líquido, la presencia de cavidades dentro del sistema nervioso, incluso la presencia de quistes, entonces macroscópicamente son visibles y lo podemos considerarlo como anomalía congénitas, ¿ok? Si realizamos, por ejemplo, la toma de muestra y eso lo remitimos al laboratorio, de hecho, vamos a ver algunas anomalías microscópicas, ¿no? Para eso es importante, lógicamente, el conocimiento ya un poco con más experiencia de la estructura histológica normal del sistema nervioso central para poder, lógicamente, definir dichas anomalías, ¿sí? Entonces, cualquier proceso de anomalía tiene numerosas causas que vamos a ir mencionando, entre, por ejemplo, trastorno metabólico que se produce durante el desarrollo fetal. Fíjese, por ejemplo, un simple hipotiroidismo muy marcado, cómo y de qué manera puede repercutir sobre el desarrollo del sistema nervioso, ¿no? Algunos
alteraciones fisiológicas muy marcadas, que lógicamente implica alguna endocrinopatía o consecuencia de algún proceso infeccioso incluso que genera algunas lesiones en determinados órganos, etcétera. ¿Ok? Y lógicamente estos trastornos, las alteraciones macro, microscópicas, implican indudablemente cambios, anomalías a nivel celular. De repente, en cuanto a anomalía celular, qué forma tiene, qué tamaño tiene, qué número de células hay, en qué sitio anatómico está esa anomalía. De ahí que la identificación macro y la descripción microscópica ayuda a ir definiendo estas anomalías. Y señores, eso va a implicar una anomalía funcional. Cualquier alteración estructural va a implicar una anomalía funcional. Perfecto. Ahora bien, existen algunos estudios realizados por estos investigadores que hemos mencionado aquí, que parece bastante interesante cómo ellos realizan el abordaje de las anomalías congénitas. Directamente lo asocian con que puede ocurrir por defecto biológico durante el proceso de desarrollo. Y ahí es sumamente importante destacar de vuelta las famosas crestas neurales, a partir de la cual entonces se originan los diferentes tejidos y órganos, ¿sí? Entonces, durante ese proceso es importante recordar embriológicamente nada más que esas células que van a dar origen a los órganos del sistema nervioso central, cuando se independizan de la cresta neuronal, va a experimentar un proceso de proliferación, un proceso de diferenciación, migra a un lugar correspondiente, y todo ese proceso debería de ocurrir dentro de las normalidades. Pero si hay alguna alteración, indudablemente esto ya va a repercutir en la presencia de algunas malformaciones. También puede acontecer fenómeno de apoptosis. ¿Se acuerdan de la muerte celular programada? Entonces, si hay algún defecto en este proceso, finalmente puede repercutir seriamente e inducir malformaciones. Y también podemos tener transformaciones epitelio-mesenquimática. Y aquí, indudablemente, la embriología juega un rol muy importante, pero esto solo por histopatología, entonces no va a poder definir con precisión esas anomalías, ¿no? Así como las interacciones. Ahora bien, dentro de las anomalías congénitas también están las deformaciones. En este caso, los defectos han sido de tipo desarrollo, pero las deformaciones se refiere a la alteración de la forma o la posición de determinada estructura, ya sea indudablemente dentro de la cavidad uterina. Entonces, esa anomalía más bien de posición. Entonces, se menciona aquí, por ejemplo, a las tortícolis, que es el cuello torcido. En ese caso, de repente hay un buen desarrollo. Aquí hay un buen desarrollo, pero el problema está en la posición que tenía ese nuevo ser dentro del útero, y puede haber tortícolis congénita como cuello torcido, puede haber deformaciones de los pies, luxaciones congénitas de cadera y escoliosis postural. Entonces, esto al nacimiento, ya podemos tener defecto, por ejemplo, en la columna vertebral, como una cifosis, como una escoliosis, que son anomalías más bien de tipo posicional dentro de la matriz uterina. Y me pareció un dato muy interesante realizando la lectura de este artículo que habla, fíjese que el 10% de las malformaciones, miren, son atribuibles ya a factores ambientales, y el 25% a factores genéticos. Y aquí es sumamente importante, cuando se habla de factores genéticos en un establecimiento determinado, tener un buen registro. Si hay un buen registro de casuística, al haber registro de casuística, entonces ahí uno ya sabe más o menos cuáles son las anomalías que se ha detectado en ese establecimiento, y a partir de ahí con qué frecuencia, qué cantidad,
si son esporádicas, en qué porcentaje aparecen esas anomalías. Entonces, en base a eso, uno tiene que tomar decisiones profesionales si de repente pensamos que el problema está en el reproductor. Entonces, ¿qué hago con ese reproductor? Y aquí también es muy importante, sobre todo cuando estamos frente a ganado bovino de carne, sobre todo, y en explotaciones porcinas muy intensivas con gran número de marranas, tener un buen registro sobre los reproductores. Y permítame decirle que aquí a nivel país, desde el punto de vista práctico, hablando de ganado bovino de carne, señores, uno de los problemas serios que aparece con cierta frecuencia viene a ser, por ejemplo, eh, cuando la famosa consanguinidad a nivel de pequeños productores, muchas veces que se dedican a hacienda de cría, no hay suficiente potrero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces el papá vuelve a montarle a su descendiente directo, ¿no? A la hija. Entonces, la posibilidad de tener malformaciones por consanguinidad es bastante importante y para mí es un punto crítico que hay que considerar. Y después también ahí, cuando ustedes sean profesionales, a veces no es tan fácil convencerle a ese pequeño productor sobre la importancia de ir cambiando ya los toros dependiendo de la condición de manejo, y eso implica sobre todo manejo de rodeo, número de potreros de manera adecuada. Entonces, por ahí la casuística de la malformación a nivel país probablemente sea importante. Mismo, permítame darle como ejemplo, yo hace poco tuve, por más que cuido su detalle, tengo por ejemplo, digamos, un plantel de vaquillas primerizas que lo manejo ahora mismo con otro toro comprado recientemente, y seguramente tuve algún problema también de manejo porque nació una ternera con todas las características clínicas de la raza, que me parece que ahí hubo una monta de la vaquilla con su progenitor, y tuvo este animal, nació muerto y ya con malformaciones a nivel de cabeza, a nivel de miembro. Entonces con eso yo le diría a ustedes que la consanguinidad es un factor importante a considerar. Y lastimosamente, eh, en la mayoría de los casos no podemos llegar a un diagnóstico definitivo. Y aquí, por lo general, los productores siempre van a querer saber cuál es la causa, doctor, del por qué apareció esa malformación. Entonces, aquí simplemente resumimos que esa anomalía puede ser genética, lógicamente asociado a la carga cromosómica, causas ambientales. Y aquí la cosa es, bueno, no tenemos estudio así basado en un diseño metodológico a nivel país para hablarle a usted con mucha propiedad sobre la implicancia de los factores ambientales como causas teratogénicas. En otros países más avanzados, con desarrollo tecnológico, ¿no? Y con investigaciones experimentales, entonces, por lo general, llegan a determinar cuáles son las principales anomalías asociadas, por ejemplo, a contaminaciones ambientales que puedan generar un efecto teratogénico durante el inicio del desarrollo de ese nuevo ser. Entonces, es sumamente importante considerar ese punto. Y aquí a nivel país, sobre todo, nosotros pensamos en las plantas tóxicas, zona occidental, por ejemplo, donde en determinado establecimiento se conoce cuáles son las plantas tóxicas que lógicamente se encuentran en ese establecimiento. Ahí es muy importante saber la fertilización, fíjese ahí los manejos reproductivos, el tacto de preñez, ¿sí? El porcentaje de pérdida
Y porque no siempre, si los establecimientos son grandes, no siempre vamos a ver abortos, no siempre vamos a ver un feto muerto con malformaciones. Entonces ahí los registros, en cierta manera, nos debe hacer reflexionar cuáles son las posibles causas de esa pérdida, ¿ok? Y hay plantas tóxicas, señores, que está demostrado que puede generar entonces efectos teratogénicos. Si bien hoy ya la realidad es diferente, es muy difícil hablar de una deficiencia ya de vitamina A tan extrema y de los derivados de retinoide que se traduzcan en malformaciones. ¿Ah? Hay también defectos, por ejemplo, disrupciones endocrinos, como por ejemplo cuando se utilizan los famosos estrógenos. Hoy en día ya prácticamente se prohíbe la utilización de anabólico en la práctica, lógicamente, de animales con explotación intensiva, ¿no? Esto ya es prohibitivo porque se demuestra que también puede tener un efecto teratogénico y tiene un efecto acumulativo, ¿ah? Y nos interesa sobre todo aquella causa infecciosa como por ejemplo la panleucopenia felina, la peste porcina clásica, el herpes virus y fíjese aquí la diarrea viral bovina, ¿ok? Entonces hay que considerar estos puntos, ¿verdad? Como causa infecciosa, de tal manera que si uno está frente a, por ejemplo, a un ternero que nace con malformaciones, vamos a ver oportunamente que hay entidad infecciosa como diarrea viral, como herpes virus, y aquí tenemos que sumarle incluso a la neosporidiosis, que puede llegar a producir malformaciones en el sistema nervioso, famoso toxoplasma, por ejemplo, cuando se habla de causas parasitarias. Y entre las causas químicas, indudablemente existen algunos antibióticos involucrados en este proceso de inducir efectos teratogénicos y eso inclusive del por qué hoy en día este antibiótico prácticamente ya se ha sacado, ya no se utiliza, es el famoso cloranfenicol. Si bien en forma aislada se puede encontrar todavía algunas presentaciones, ¿no? Mismo la tetraciclina, que es un antibiótico muy común que se utiliza, pero la recomendación es no utilizarlo durante la gestación porque puede inducir malformaciones y lógicamente también algunos otros como barbitúrico, de hecho tranquilizante, poco probable, estos se han hecho en forma experimental todo. Y aquí creo que podría ser preocupante, ¿no? Los pesticidas. Yo le decía hoy, no tenemos trabajo de investigación al respecto, pero sí, siempre cuando nace un animal, un ternero con malformación, o un padrillo con malformación, oveja, cabra, y está en un lugar donde la agricultura gana bastante fuerza, entonces allí eventualmente a veces uno dice, bueno, que puede estar asociado a contaminación ambiental debido a que esa zona, por ejemplo, hay muchos arroz, hay mucha soja, pero sin embargo no tenemos un trabajo hecho y que demuestre fehacientemente esa relación. Pero ustedes en el día de mañana van a escuchar estos comentarios y siempre es importante entonces realizar algún estudio al respecto, ¿no? Y no emitir así informaciones, ¿verdad? Sin haberlos analizado. De hecho, los andrógenos, los esteroides que ya mencionamos aquí, y corticoides puede producir malformaciones. Y miren aquí, este medicamento es un antimicótico. Entonces, durante la gestación tengo que tener mucha precaución en utilizar, por ejemplo, en mi paciente, porque puede inducir efectos teratogénicos. Y causa física, sobre todo aquí yo creo que a nivel país, lo más importante para nosotros sería, por ejemplo, la hipoxia y sobre todo en animales de compañía, patología que cursa con anemia, entidad infecciosa que cursa con anemia, anemia aguda, en que si se restablece,
en qué medida puede afectar eso al feto durante el proceso de la formación. Y bueno, en el día de hoy la idea mía era compartir con ustedes algunas malformaciones, así que usted puede encontrar con cierta frecuencia. Y ahí tenemos, por ejemplo, la anencefalia. ¿Qué es la anencefalia? Significa que no hay un desarrollo del encéfalo. Nace, por ejemplo, el nuevo ser, sea la especie que fuere. Esto es un poco más frecuente en cerdos, y también pueden observar en otra especie, pero en la especie porcina puede aparecer con mucha frecuencia estas anomalías. Y en ese caso, cuando se habla de anencefalia, es la ausencia de la masa encefálica. Ausencia de la masa encefálica. Entonces, ¿cómo podemos determinar eso? Muy probable que al nacer, al observar a ese animalito recién nacido, entonces la cabeza incluso ya tenga cierta malformación, como está más aplanada, o incluso puede estar un poco distendida, blanda, como que pareciera ser que es fluctuante. Entonces, en ese caso, habría que hacer una apertura de la cavidad craneana y observar la presencia, si hay o no desarrollo de la masa encefálica. Y si está ausente, entonces lo denominamos como anencefalia. Puede darse el caso de que sí aparezca eh, eh, digamos, los órganos del sistema nervioso central, pero son pequeñas, ¿no? Son mucho más chicos. Y lógicamente, si son más chicos, podemos pensar que podría ser una especie de hipoplasia, técnicamente hablando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Si esos órganos están formados y no tienen buen desarrollo, entonces podríamos asumir que eh, se trataría entonces de una microencefalia, es decir, están los órganos, pero de muy poco desarrollo. Por lo general, ambos son incompatibles con la vida. Por lo general, nacen muertos los individuos. Y la agenesia y la aplasia e hipoplasia cerebelar es una malformación bastante frecuente, sobre todo no frecuente, sino esporádico, digamos, entre las anomalías son las que podemos encontrar con mayor frecuencia, digamos. Entonces, sabemos que no existe agenesia, aplasia, no existe el esbozo o está el esbozo, pero no se desarrolla. Y la hipoplasia hay un pequeño desarrollo, del cerebelo. Entonces, fíjese, muy pequeño. Entonces ahí podemos hablar de una hipoplasia cerebelar. Ahora, fisiológicamente, el cerebelo cumple un rol muy importante como centro de la coordinación motora. Suele ocurrir, por ejemplo, que en este caso, si yo tengo los dos hemisferios cerebrales bien desarrollados, están los dos hemisferios bien desarrollados, y solamente tengo una hipoplasia cerebelar. Imaginemos que hay una agenesia, o que hay una aplasia o una hipoplasia cerebelar. Quizás también ese animal nazca muerto, que quizás haya un aborto, pero si nace vivo, ¿qué pasaría? Entonces, muchas veces en el campo ustedes escucharán, hubo un parto normal, el ternero aparentemente nació todo bien, pero el ternero no se levanta. El ternero no se levanta, o el potrillo no se levanta, o los lechoncitos no se levantan. Son especies, digamos, donde son más comunes encontrar esto. Y el personal de campo que hace, lógicamente, intenta ayudar a ese ternero, si la mamá lo permite, sobre todo si esto está, por ejemplo, en los establecimientos de ganado de leche. A ese ternero se lo levanta, se lo lleva hacia la ubre, se le coloca el pezón dentro de la ubre y no puede succionar. Y el personal cuando lo suelta, ese ternero no se puede ponerse de pie. Entonces, ojo, entonces veo alguna manifestación clínica que me hace pensar que podría este animal tener alguna anomalía a nivel del sistema nervioso. Vaya, esto es importante porque
O si no, mi análisis es generalmente algo infeccioso. Sin embargo, tendría que ver si hay o no alguna anomalía y a partir de ahí cuáles son las posibles causas. Otra anomalía que sí se puede encontrar con cierta frecuencia es, por ejemplo, los desplazamientos. Entonces, en este caso tenemos el meningocele. En la especie porcina esto es un poco habitual también encontrar, sobre todo el meningocele sería el desplazamiento de la meninge a través de la hendidura del hueso parietal, que ustedes por anatomía saben eso, que tienen su centro de osificación, cómo se va sellándose. Y si esa hendidura persiste, a través de esa hendidura la meninge entonces puede exteriorizarse y ubicarse a nivel del tejido subcutáneo. Entonces, dependiendo de la amplitud de persistencia de esa hendidura, entonces puede ser que solamente la meninge se ubique por debajo de la piel, pero si la amplitud, ¿no?, de esa hendidura interósea es grande, entonces eso va a permitir incluso que parte del encéfalo y la meninge pueda exteriorizarse. Entonces en ese caso ya hablamos de un meningomielocele. En este caso, si hablo de un meningoencefalocele, meningoencefalocele es la meninge y el encéfalo. Y algunas patologías muy raras es cuando, por ejemplo, la espina dorsal de la columna vertebral, si no se fusionan adecuadamente en la línea media, entonces ahí, ¿qué va a ocurrir? Que puede haber un desplazamiento de la meninge por esa hendidura. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Hay un desplazamiento de la meninge y o de la médula espinal. En ese caso se habla de un meningomielocele. Pero lógicamente eso implica una anomalía, digamos, predisponente, que es la famosa espina bífida, que es la falta de fusión de la espina ahí en el plano medio. Ok, también, nunca lo he visto. En mi vida nunca he visto, pero puede ser que los hemisferios cerebrales no estén separados, estén totalmente fusionados. Entonces esa falta de división se describe como holoprosencefalia. Y la lisencefalia es la falta de circunvoluciones cerebrales. Las circunvoluciones cerebrales es bastante característico por especie y sobre todo esto se asocia un poco a algunos trastornos genéticos, la falta de circunvoluciones cerebrales y eventualmente también se describe algunos casos, por ejemplo, en los síndromes de Down, en donde aparentemente las circunvoluciones cerebrales son de menor amplitud y menor profundidad. Y algunos casos excepcionales se puede encontrar hidranencefalia, que es la acumulación excesiva de líquido dentro del encéfalo, y eventualmente la presencia de cavidades distribuidas o dispersas en el encéfalo se describe como porencefalia. Nunca lo he visto, pero bueno, lo mencionamos aquí. Entonces, ¿qué es lo común ver cuando nace un individuo? Hay que mirar la cabeza. La cabeza, donde la cavidad craneana es importante, la nariz, el ojo y fíjese, estas son anomalías que lógicamente en este caso estoy viendo un solo ojo como un cíclope y aquí tengo esta tipo probóscide que lo tengo aquí. Fíjese, entonces tengo una cabeza relativamente grande en este caso y aquí tengo como más aplanada. Si realizamos la apertura de la cavidad craneana, entonces es muy probable que encontremos malformaciones de diversos tipos, ¿no? Como una hidranencefalia o eventualmente hidrocefalia. Fíjese, aquí tengo la cabeza muy poco desarrollado. Entonces, si hacemos la apertura aquí, que podría encontrar. Y de hecho, si hay una anomalía en el sistema nervioso central, lógicamente, fíjese cómo hay una anomalía en las diversas partes del cuerpo. Ok. Entonces, algunas anomalías que
ustedes van a encontrar con mayor frecuencia y que quizá tenga más importancia en veterinaria es la hidrocefalia. Y la charla va a ser sumamente práctico y dirigido. La hidrocefalia simplemente significa la acumulación excesiva del líquido cefalorraquídeo dentro de las cavidades ventriculares. Y ahí tendríamos que recordarnos que en las cavidades ventriculares tenemos el plexo coroideo, ¿no? Y en el plexo coroideo se produce el proceso de la filtración, formación del líquido cefalorraquídeo. Y ese líquido cefalorraquídeo tiene lógicamente su dinámica dentro de las cavidades ventriculares. Ese líquido cefalorraquídeo tiene que bañar a todas las neuronas, tanto en la sustancia gris, también vamos a tener la sustancia blanca, el LCR, pero de los ventrículos laterales, su dinámica pasa al tercer ventrículo, del tercer ventrículo al cuarto ventrículo y del cuarto ventrículo al canal de la médula espinal. Entonces, ¿qué ocurriría si tenemos algunas anomalías? Entonces, ¿qué implique una excesiva cantidad de líquido cefalorraquídeo? Entonces, tenemos ahí la hidrocefalia, que es la acumulación excesiva. Entonces, puede ser congénita. Eso significa que vamos a observar la cabeza grande, bien blando al tacto, y si realizamos indudablemente la apertura de la cavidad craneana, vamos a ver algunas características sobre todo esto se da en medicina humana después de un accidente automovilístico o después de un accidente cerebrovascular, por ejemplo, puede haber daño a nivel de los ventrículos o a nivel de los pequeños canales que conduce el líquido cefalorraquídeo, y si hay alguna especie de estenosis o oclusión, entonces podemos tener una hidrocefalia adquirida por traumatismo o en determinadas entidades infecciosas. Ok, entonces todo ese fenómeno que implique una sobreproducción de LCR o si hay un trastorno en el drenaje del líquido cefalorraquídeo, entonces lo que va a hacer es dilatar las cavidades ventriculares. Entonces ahora bien, me recuerdo la anatomía. Las cavidades ventriculares se encuentran hacia el piso de los dos hemisferios cerebrales, ¿sí? Y en la medida que esas cavidades ventriculares se va distendiéndose por una acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo, comprime a los órganos del sistema nervioso central, básicamente a los hemisferios cerebrales, y eso va a producir entonces, miren esto, va a producir una compresión muy marcada. ¿Y qué puede pasar? Puede generarse una atrofia. Fíjese, vamos a tener entonces macroscópicamente cavidades ventriculares distendidas por aumento excesivo del líquido cefalorraquídeo. Y lógicamente ocupa espacio dentro de los dos hemisferios cerebrales. Ese espacio distendido, entonces comprime a la sustancia gris y a la sustancia blanca del cerebro. ¿Y qué va a producir? Va a producir una atrofia. Entonces vamos a tener dos grandes cavidades o una gran cavidad si es unilateral. Entonces las cavidades ventriculares van a estar distendidas, y vamos a tener una atrofia cerebral. Ahora bien, ¿qué va a pasar aquí? Dependiendo de la edad, si es congénita, nace el individuo, ese individuo vive por cierto tiempo. ¿Cómo voy a ver o cuándo voy a comenzar a sospechar que tengo una hidrocefalia? Cuando la cabeza comienza a estar más aumentado de tamaño. Ok, eso es un animal recién nacido. Sin embargo, en un animal adulto, ya cuando los huesos están todos osificados, no vamos a tener un sobrecrecimiento óseo, ¿ok? Por la lógica, porque ya está todo osificado. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir?
las cavidades ventriculares va a distenderse, pero va a ir en contra o a expensa, lógicamente, de la porción de la sustancia gris y la sustancia blanca del cerebro. Entonces se va a producir una atrofia por compresión. Entonces imagínense ahora cuáles serían las manifestaciones clínicas. Lógicamente va a depender mucho de la causa, de la magnitud de la dilatación de las cavidades ventriculares, de la magnitud o del grado de atrofia de los hemisferios cerebrales, si son uni o bilaterales. Ese animal puede tener serios trastornos en la coordinación. Ese animal puede tener convulsiones, ¿ok? Puede estar en estado comatoso. Y sobre todo, en medicina en pequeños animales hay dos razas que hay que tener mucho cuidado, sobre todo la pomeriana, que de por sí es un cachorro que cuesta bastante dinero, y ese cachorrito que costó una cantidad de dinero importante en el día de mañana, ya a los pocos tiempos de haberse comprado y llevado a la casa, puede comenzar a manifestar síntomas nerviosos. Ok, entonces cuando estoy frente a esa raza, tengo que considerar esta posibilidad, que puedo tener malformaciones, que puedo tener hidrocefalia, que aparece con cierta frecuencia en esta raza, y tengo que considerar qué estudio voy a solicitar para poder llegar a un diagnóstico. No siempre tiene que ser algo infeccioso, porque cuando el paciente convulsiona, uno piensa ya en hemoparásito, en leishmania, pero estoy frente a cachorro. Entonces tendría que considerar también alguna otra posibilidades. Entonces, en medicina pequeños animales es muy importante la hidrocefalia. En animales de renta, la casuística, si bien son esporádicas también, pero aparece con mayor frecuencia en la especie porcina. También aparece en otra especie, pero indudablemente en animales de renta, estas anomalías se debería de eliminar a los animales del plantel. Ahora, recuerden los registros. Si estoy teniendo, por ejemplo, esta anomalía de una manera reiterativa, que me aparece con cierta frecuencia, ahí yo tendría que pensar en la probabilidad de algún factor genético de por medio que esté predisponiendo a que aumente la casuística, y a partir de ahí pensar cuáles son las decisiones que voy a tener. Entonces puede ser que acompaña a la hidrocefalia, por ejemplo, la excesiva cantidad de agua dentro ya de los hemisferios cerebrales, que lo consideramos como hidranencefalia, o incluso pueden comenzar a presentar pequeñas cavidades con contenido líquido, y ahí hablamos de porencefalia, que puede aparecer concomitantemente con la hidrocefalia. Y dentro de esta clase, quiero mencionarle a ustedes algunos trastornos circulatorios así de índole bien general, para la próxima clase comenzar a mirar los trastornos circulatorios macroscópicamente que vamos a presentar, cómo y de qué manera esos trastornos circulatorios influyen entonces en las manifestaciones clínicas, cómo y de qué manera yo tengo que valorar eso para pensar en las posibles causas. Y miren, señores, los órganos del sistema nervioso central también pueden experimentar una congestión pasiva. También puede experimentar una congestión pasiva. Y vaya que aquí es importante, porque las neuronas son células metabólicamente muy activas. Y las neuronas, señores, son células altamente dependientes de oxígeno. Altamente dependientes de oxígeno. Entonces, ahora bien, si indudablemente para que tenga una importancia médica a nivel del sistema nervioso central, las causas también tienen que ser de manera importante, tiene que ejercer una acción importante. Y miren aquí que esa congestión pasiva puede ser local y general. Ok, o sea, puede ser que yo solamente tenga un trastorno circulatorio pasivo en órganos del sistema nervioso central. O puede ser que, lógicamente, sea secundario a alguna alteración orgánica distante al sistema nervioso. Y en cuanto a la evolución, puede ser aguda y crónica.
permítame decirle a usted, cuando yo tengo una congestión pasiva de índole aguda, por lo general, una causa importante son las intoxicaciones. Las intoxicaciones pueden llegar a producir una congestión pasiva de tipo aguda. Ok, miren, un animal que ingiere una sustancia tóxica altera dependiendo de la base química y de cómo actúa. Entonces puede comenzar a producir, por ejemplo, una taquicardia, una arritmia cardíaca. No hay una buena fuerza y frecuencia de contracción. Ok, eso puede producir un debilitamiento, lógicamente, del corazón de manera aguda. Puede producir una fatiga, dependiendo de la sustancia tóxica, puede inhibir la fosforilación oxidativa, no hay ciclo de Krebs, no hay formación de ATP, entonces se produce una fatiga miocárdica. Entonces yo tengo un cuadro de intoxicación con implicancia cardíaca que me produzca una insuficiencia cardíaca aguda. Esa insuficiencia cardíaca aguda en ese paciente me va a producir una congestión pasiva aguda en el sistema nervioso. Por eso que de repente los animales que experimentan cuadro de intoxicación, que sobreviven por cierto tiempo, esos animales entran en un estado cuadripléjico, esos animales no se mueven, entran en un estado comatoso, de repente ya tiene midriasis o tiene, por ejemplo, los ojos así como moviéndose constantemente dentro de la cavidad auricular. Entonces son detalles sumamente importantes que hay que considerar. Fíjese, increíble cómo entonces un cuadro de una sospecha de una intoxicación con injerencia cardiorrespiratoria termina provocándote una congestión pasiva con una consecuencia clínica bastante importante. Ahora bien, y las crónicas, la congestión pasiva también puede ser de carácter crónico. En ese caso, también puedo tener local y general, un proceso neoplásico, la presencia de quiste, incluso mismo la hidrocefalia que acabamos de ver, dependiendo de la magnitud, te puede producir compresión de los vasos sanguíneos, neoplasia, quiste, hidrocefalia, presencia de cavidades dentro de la masa encefálica, pero con una evolución crónica, lógicamente también puede producir una congestión pasiva, ¿no? Ahora bien, una insuficiencia cardíaca crónica también, sobre todo, señores, en este caso del lado derecho, también va a repercutir, entonces, en una congestión de tipo pasiva. Ok, miren, esto es en medicina en pequeños animales es sumamente interesante porque uno puede tener pacientes, por ejemplo, con severo problema cardíaco. ¿Se acuerdan cuando hablamos de insuficiencia cardíaca? Yo puedo tener un paciente con ascitis, puedo tener un paciente con hidrotórax, pero ese paciente increíblemente, ¿no?, está consciente. Sin embargo, hay otros animales que ya en fase terminal, ese animal puede estar ya en estado comatoso, porque ahí ya puede instaurarse una congestión pasiva bastante importante. También podemos tener una hiperemia o congestión activa. Entonces, en este caso, está asociado a procesos inflamatorios. ¿Ok? Recuerden, cuando es patológico, entonces pensamos siempre en una causa infecciosa. Pensamos en una causa infecciosa. Ok. Entonces, miren, cuando hablamos de causa infecciosa, significa cualquier puerta de entrada, pero que ese microorganismo pueda diseminarse por vía sanguínea y si se disemina por vía sanguínea y llegue a colonizar el sistema nervioso y provoque alteraciones, porque no todos los cuadros sépticos van a cursar con hiperemia activa, no todos los cuadros sépticos, no todos los cuadros virales van a cursar con cuadros sépticos, los cuadros parasitarios, ¿no? Para ello debería de, lógicamente, atravesar la barrera hematoencefálica, colonizar los órganos del sistema nervioso central y provocar una alteración. Y ahí recién se genera una reacción inflamatoria. Entonces ahí vamos a tener una hiperemia de tipo activa. Lógicamente, esto puede ir acompañado con cierto grado de hemorragia. Fíjese, las hemorragias son trastornos circulatorios muy generales. Es muy difícil de dar una causa única,
Por eso que las hemorragias siempre es de etiología multifactorial y el desafío para el médico tratante, o en este caso, si hacemos una práctica de necropsia, porque esto voy a ver solo con práctica de necropsia, y si encuentro una hemorragia sumamente importante en los órganos del sistema nervioso central, debería de pensar si no son causas infecciosas, si no es secundario a una congestión pasiva, si no es secundario a procesos tóxicos, si no es secundario, lógicamente, a una tromboembolia. Fíjese cómo uno va analizando a las hemorragias. De ahí que es muy importante cuando se habla de hemorragia, es un trastorno circulatorio de etiología multifactorial. Entonces yo tengo que analizar ante qué especie estoy, qué historial clínico tengo y cuáles son las posibles causas que uno tiene que ir analizando con las hemorragias. En medicina veterinaria tampoco tenemos muy claro los cuadros hipertensivos. Tenemos, por ejemplo, canino con problemas cardíacos, tenemos felino con cuadros de hipertensión cardíaca, ¿ok? Pero a partir de ahí, ¿cuál es la implicancia que tiene eso? Y que pueda generarte hemorragia a nivel del sistema nervioso central. Yo le digo con mucha honestidad, no lo tengo muy claro, pero de que puede ser un factor de riesgo, sí lo es. En medicina humana, indudablemente, hablar de hemorragia por crisis hipertensiva es sumamente importante. ¿Por qué la crisis hipertensiva es tan importante? Porque el aumento de la presión sanguínea dentro del sistema nervioso central, ahí los capilares, el cerebro es un órgano sumamente irrigado que tiene muchísimos capilares, y esos capilares pueden experimentar ruptura por un aumento violento de la presión sanguínea. De ahí que ustedes pueden escuchar de repente la famosa hemorragia cerebral o el famoso derrame cerebral, que es el término que más se utiliza. Derrame se asocia con hemorragia, y esa hemorragia lógicamente va a depender de su origen, si es, por ejemplo, venoso, si es arterial, cuál es el diámetro de los vasos involucrados, con qué velocidad sale la sangre, qué cantidad de sangre sale ahí, porque los gigantes ocupan un espacio y miren, las consecuencias son terribles, ¿no? En medicina veterinaria siempre también tenemos que valorar la tromboembolia. Ya sabemos que es un trombo, que es la formación de un coágulo sanguíneo, y el émbolo es el transporte de cuerpo extraño que está siendo vehiculizado por vía sanguínea. ¿Ok? A eso le llamamos émbolo. Ahora, tanto el coágulo como el émbolo, cuando llega al sistema nervioso y si te llega a ocluir, a taponar la luz de un vaso sanguíneo, ¿qué vas a tener? Una isquemia. Vas a tener una isquemia cerebral. ¿Ok? Entonces ahí vas a tener una éstasis, vas a tener un cuadro de hipoxia y fácilmente puede llegar a producir una hemorragia. Entonces puede predisponer a una hemorragia por aumento de la presión sanguínea, ¿sí? Por la hipoxia, que debilita la pared de los vasos sanguíneos, y el aumento del flujo sanguíneo más la pared debilitada puede predisponer a una hemorragia. Ahora, también aquí es importante considerar si el émbolo contiene agente patógeno, por ejemplo, bacterias, y si las bacterias, por ejemplo, son supurativas, son piogénicas. Imagínese tener un cuadro séptico de bacteria con alto poder patógeno que llegue a ocluir la luz de los vasos sanguíneos, que se genere una ruptura de ese vaso sanguíneo, y esos microorganismos pueden colonizar y amplifica la zona dañada, puede replicarse, o sea, multiplicarse. ¿Y qué va a pasar con el sistema inmune? Va a atacarlo, va a tratar de eliminarlo. Y cuando hay bacterias de por medio, el invitado de honor es o son los neutrófilos. Y los neutrófilos fagocitan todo lo que encuentran a su paso, por lo tanto amplifican la zona. Ok, por eso, señores, cuando tenemos un cuadro séptico y una colonización bacteriana,
a nivel cerebral la cosa no es buena, es sumamente complicada. En algunos casos uno puede encontrar, por ejemplo, acceso cerebral, y ese acceso cerebral ha implicado un cuadro séptico, por lo general implica una tromboembolia con colonización bacteriana de ese sitio y termina con una gran reacción orgánica con gran cantidad de neutrófilo y macrófago, provocando un acceso cerebral, por ejemplo. También podemos tener edema cerebral. Vaya que sí, el edema cerebral ya en medicina veterinaria adquiere gran connotación, porque muchas veces un paciente embotado, un paciente perdido, un paciente en decúbito permanente, cuadripléjico, un paciente que solo respira, ¿ya? Que básicamente ya no come, no puede levantarse, y haciendo una buena anamnesis uno comienza a definir que de repente puede haber un problema cardíaco de por medio, puede haber algún proceso neoplásico. Entonces, que te produzca una éstasis sanguínea, venosa. Ahora, cuando hay una éstasis sanguínea venosa, aumenta tu presión hidrostática y eso predispone, por ejemplo, a un edema de tipo pasivo. También las intoxicaciones, señores, puede cursar con edema cerebral. Y en animales de compañía, en el canino sobre todo, puede ser, por ejemplo, que se instaure un edema cerebral por una falla multiorgánica. Por ejemplo, falla el riñón, falla el hígado, entonces puede haber un edema cerebral bastante importante. Aquí algunas imágenes macroscópicas, simplemente por ahora, para ver un poco los trastornos circulatorios. Entonces, para poder dimensionar los trastornos circulatorios, debería de saber y cuál es el color normal que tiene la meninge, cuál es el color normal que tiene los hemisferios cerebrales, el cerebelo, el tronco tallo encefálico. Debería partir de eso. Entonces, si pudiéramos imaginariamente suponer que no veo estas manchas rojizas que se ve aquí, entonces podría yo pensar que el cerebro tiene macroscópicamente un aspecto normal, siempre y cuando, lógicamente, eliminemos esta mancha roja que está aquí. Sin embargo, comencemos a analizarle a este cerebro y comparemos con este cerebro. Si ustedes miran aquí, lógicamente, el color es rojizo brillante. Rojizo brillante. ¿Qué tipo de trastorno circulatorio es? Una hiperemia activa. Si hay una hiperemia activa, debería de pensar en un evento patológico. Puede ser que exista aquí un proceso inflamatorio localizado en el sistema nervioso central, o puede ser que por el efecto patogénico del agente que genera, te produce una vasodilatación con una hiperemia cerebral muy marcado. Entonces, cuando yo encuentro este tipo de hiperemia o congestión activa cerebral, pensaría en un posible agente infeccioso local o con acción sistémica. ¿Ok? Aquí tengo otro cerebro, que aquí las circunvoluciones cerebrales, a diferencia de lo que estamos observando aquí en esta imagen al margen izquierdo, entonces veo más blanquecina, más grisáceo, más normal. Pero, y si miramos a nivel de los surcos de los hemisferios cerebrales, y si miramos sobre la superficie a este nivel, esto sería pía madre. Entonces miren aquí los vasos sanguíneos, cómo están los capilares sanguíneos arteriales, están hiperémicos. Miren a nivel de las circunvoluciones en los surcos. Y en este sitio hay algo que me llama la atención. Mire la opacidad por un lado, tiene aquí una hemorragia aparentemente un poco difusa y veo el color diferente. Y señores, esta zona está con una necrosis y hay un edema cerebral. ¿Ok? Entonces macroscópicamente veo esa alteración. Y aquí esto es un corte histológico, en donde usted ve un vaso sanguíneo. Aquí veo un vaso sanguíneo.
Y mire este espacio. Este espacio es el espacio perivascular, muy amplio, o sea, muy marcado este espacio perivascular. Si yo veo este espacio perivascular alrededor de varios vasos sanguíneos, estoy encontrando un edema perivascular. Estoy encontrando un edema perivascular. ¿Ah? Entonces digo, aquí hay un trastorno circulatorio. Entonces digo, hay un edema. A partir de ahí mi análisis es, pero los edemas puede ser activo y puede ser pasivo. Fíjese, los edemas puede ser activo y puede ser pasivo. Entonces voy analizando y miro la pared, se ve relativamente normal y aquí veo eritrocitos. Veo eritrocitos en este espacio. Entonces ya hablo, aquí hay un edema y aquí hay una hemorragia perivascular. Entonces aquí debería de pensar que hay una alteración de la permeabilidad vascular. Sin embargo, no veo infiltrado inflamatorio de acción local. ¿Ok? No veo infiltrado inflamatorio de acción local, pero sí hay una congestión, sí hay un edema cerebral. Este animal pudo haber desarrollado manifestaciones o signologías clínicas. Y muchas veces cuando se envía al laboratorio y el laboratorista me dice que no hay muchas alteraciones muy significativas más que una congestión y un edema, entonces yo ese hallazgo lo tengo que valorar con la condición clínica del paciente. Y aquí tengo una neurona. Esta neurona debería de conocer si lo que estoy observando es normal o es anormal. Y no es nada normal, porque fíjese aquí hay, ¿se acuerdan histología cuando hablamos? Las neuronas se encuentran incrustadas en una posición fija dentro, lógicamente, del hemisferio cerebral, del cerebelo, etcétera, que se llama neurópilo. Entonces, el espacio perineural está sumamente distendida, señores. Significa que también aquí hay un edema perineural. Entonces, este animal, por ejemplo, tiene una hiperemia activa, si hago una microscopía, veo una congestión, veo un edema y veo hemorragia perivascular, y aquí veo edema perineural, ¿ok? Tengo edema perineural. O sea, hay trastorno circulatorio. Lo que no estoy viendo aquí es un infiltrado inflamatorio. Miren, este caso puede asociarse con este hallazgo y con este hallazgo. Miren la gran diferencia. Esto es un vaso sanguíneo, señores. Esto es un vaso sanguíneo. Y dentro de la luz de los vasos sanguíneos se encuentra este material. Fíjese, dentro de la luz de los vasos sanguíneos encuentro este material. Aquí hay un capilar, un vaso sanguíneo muy pequeño. Y también en la luz veo este material eosinofílico. Aquí veo otro vaso sanguíneo y en el centro veo un material y aquí veo un material dentro de la luz. ¿Qué está pasando aquí? Esto es trombo. Esto es trombo de fibrina, señores. Y está adherido a la pared. Está adherido al endotelio vascular. Es un trombo fibrinoso. Y hay muchos infiltrados inflamatorios. O sea, no infiltrados, hay muchas células inflamatorias entre polimorfo y mononucleares. Entonces, señores, este animal está con un cuadro súper complicado. Entonces, mire, si hago hablar nada más que la figura, entonces estoy ante un cuadro de una trombosis cerebral multifocal. Y si fue transportado por vía sanguínea, también puedo decir que hay aquí una tromboembolia. Tromboembolia intravascular. Pero aquí veo algo. Aquí ya veo un infiltrado inflamatorio perivascular. Aquí, fíjese, aquí tengo un vaso sanguíneo y todo lo que estoy señalando alrededor son infiltrados inflamatorios. Entonces, en conclusión, estos cortes histológicos tienen infiltrado inflamatorio que me induce a pensar que aquí hay una encefalitis, es decir, hay una
inflamación localizada a nivel del sistema nervioso. A partir de ahí es determinar cuál es la posible causa de la encefalitis. Para ello, lógicamente, el que hace microscopía debería de determinar si lo que está observando son polimorfonucleares, si son polimorfonucleares o no. ¿Ok? Entonces aquí tenemos ya entonces un infiltrado inflamatorio perivascular. Fíjese el edema muy marcado. Aquí hay edema. Fíjese si esto es lo normal, esta zona, y lo comparo aquí. Hay edema muy marcado que me provoca una alteración de la estructura y lógicamente esto va a generar un infiltrado inflamatorio muy importante. Clínicamente, estos animales con trastorno circulatorio, fíjese, dependiendo de la causa, podemos tener sinologías clínicas muy variables. En este caso, este animal, por ejemplo, tiene una dificultad al andar, bien, lo gente, la condición corporal, este animal no está alimentándose bien, le cuesta caminar, fíjese la amplitud que hay entre los miembros, entonces tiene un andar lento, inseguro, como conocido como un síndrome clínico de hipermetría. Y mire otro animal que usted en el día de mañana con mucha frecuencia van a ver estos animales caídos, con la cabeza torcida. No es que tuvo una anomalía congénita cervical, sino que aquí hay alguna patología que se caracteriza porque este animal lógicamente desplaza el cuello hacia uno de los costados, la posición de la cabeza, la posición de los miembros, la cola bastante flácida, la materia fecal puede ser bastante dura, incluso con estría de sangre. Entonces, fíjese, yo digo, bueno, este animal, tenga lo que tenga, no sabemos cuál es la causa, pero es un animal que está totalmente embotado. Ustedes pueden caminar alrededor de este animal, ni siquiera le va a dirigir la mirada. Entonces, ¿qué está pasando con este animal a nivel sistema nervioso o a nivel de la sinapsis neuromuscular? Porque tu personal de campo y usted mismo va a comenzar a realizar, a explorar a este paciente, y si no hay respuestas motoras, entonces este animal está con una parálisis. A partir de ahí es, si defino que este animal está con una parálisis de tipo flácida, ¿será que el problema está aquí o será que el problema está en los nervios periféricos? ¿O será que el problema está a nivel de la sinapsis neuromuscular, por ejemplo? Lo famoso botulismo cursa con estas manifestaciones clínicas. Y mire, esta imagen indudamente es bastante patético si estamos, por ejemplo, en una explotación intensiva, en donde hay ganado bovino de leche, y ustedes tienen estos animales caídos, agonizando, algunos ya están muertos. Fíjese la posición de la cabeza para atrás, fíjese aquí una tortícolis ligera, aquí muy pronunciada, este animal con el cuello flexionado hacia uno de los costados, fíjese los miembros extendidos, los miembros anteriores, este animal que aún está en decúbito external, al igual que este animal. Señores, esto supone, fíjese, si yo veo 1, 2, 3, 4, 5 casos clínicos que aparecen prácticamente de manera momentánea o con pequeña diferencia en día o en hora, entonces me está indicando que hay una fuente común de responsable de esta manifestación clínica. Y cuidado con la toxina botulínica. Cuidado con la toxina botulínica, porque si te contamina el agua, dependiendo de la concentración de esa toxina, te puede producir esta patología en forma de brote. Aquí tengo otro ternero. Este ternero, lógicamente, fíjese, es un ternero que tiene la cabeza erguida, ya raro es la posición de la oreja, y la posición de los miembros. Prácticamente estos animales tienen los miembros todo abiertos. Mire la cola, mire la materia fecal. Si ustedes están ante este cuadro, ya los pequeños productores o el personal de campo te puede comenzar
a mencionar que es muy probable que haya habido traumatismo. Si fuera una vaquilla, puede ser que el toro de gran tamaño te diga lo intentó montar y a partir de ahí ocurrió esto. ¿Eh? O se practicó algo, a partir de ahí no se levantó más. Entonces ahí la semiología y la evaluación clínica es muy importante porque uno escucha las informaciones, pero tiene que reflexionar sobre el caso que está observando. Y señores, este caso particularmente aquí de nuestro país, bueno, y de lo que es patología de origen infecciosa con sus análisis fisiopatogénico y todo, vamos a hablar en la próxima clase. Hoy fue simplemente una introducción a anomalías congénitas y trastornos circulatorios. Eh, los trastornos circulatorios, señores, siempre de etiología multifactorial, y el gran desafío es poder definir, señores, de que eventualmente cuál podría ser la causa. No suele ser tan fácil hablar de patología del sistema nervioso, pero la próxima clase ya vamos a hablar un poco de las patologías infecciosas de interés a nivel país. Muy bien, ¿alguna pregunta? Oli, profe, ¿puedo preguntar algo? Sí. ¿En la hidrocefalia se puede realizar cirugía? Vale. Oh, buena pregunta. No tengo experiencia a nivel país si se ha hecho. Suelo escucharle a un médico cirujano muy famoso aquí en el país que dice que sí se puede hacer, pero digamos el tema es el costo, sobre todo apuntando a medicina de pequeños animales, ¿verdad? Y más aún en aquella raza que tiene cierta predisposición, como ya hemos mencionado, por ejemplo, la raza pomeriana, pincher, los pequinés eventualmente, puede tener esa hidrocefalia. Y lógicamente eso implica colocar una especie de cánula que conecte las cavidades ventriculares directamente con la vena yugular para que pueda realizarse ese drenaje. Pero a nivel país, nuestro país, no tengo experiencia o conocimiento que se haya hecho de se puede hacer. El tema es costo de por medio. Entiendo. Muchas gracias, doctor. Ok. ¿Otra pregunta? ¿Hubo alguna vez algún caso, doctor, en donde nació un ternerito sin cabeza, así sin la cabeza, que le tuvieron que cortar debido a algún problema en el parto? Sí, nunca tuve la oportunidad de experimentarlo así en directo, digamos, pero sí hoy por las redes sociales, de repente algunos colegas me comparten, por ejemplo, sobre todo en terneros, que abortan a los 6 meses, 7 meses, vos tenés un buen desarrollo de no tan buen desarrollo, pero por lo menos se ve todos los órganos, que tienes un cierto grado de desarrollo, pero toda la cabeza prácticamente está ausente. Sí, he visto casos bastante raros, pero muy, muy esporádicos. Eso sería una acrania total, ¿verdad? La ausencia de la cabeza. Y si hay ausencia, normalmente, o sea, no es compatible con la vida. Por lo general, mueren y abortan. Y después tenemos los casos de los fetos momificados y eso que no sabemos a ciencia exacta qué pasó, sobre todo en grandes animales, ¿verdad? Porque los fetos momificados son aquellos fetos momificados macerados, muertos, que no llegan a expulsarse. O sea, ahí es muy difícil, lógicamente, hacer una evaluación seria de los órganos que se formaron y los que no se formaron. Entre las anomalías comunes generalmente son la doble cabeza, ahora los bicéfalos, ¿verdad?
Puede haber, por ejemplo, hidrocefalia aparece con cierta frecuencia. La microcefalia puede aparecer, pero lo que es más frecuente son la agenesia, la aplasia o la hipoplasia cerebelar. Y en animales de compañía se lo asocian mucho con entidades virales, llámese el herpesvirus, a veces se habla de la panleucopenia, eventualmente parvovirus o corona, pero en grandes animales, por lo general, la diarrea viral bovina causa uno, generalmente se menciona, pero lógicamente puede haber otras causas que habría que investigar. Por eso que la anomalía a nivel del sistema nervioso central no es muy fácil llegar a determinar un buen diagnóstico etiológico. La anamnesis, el historial clínico, el modelo de explotación, la zona en donde se desenvuelven, es bastante importante. Sí o sí hay que hacer su análisis porque hacer una deducción simplista directamente sobre el caso clínico observado, entonces uno puede cometer errores importantes. Gracias, doctor. De nada. Bueno, si no hay pregunta, yo le dejo aquí. Nos vemos el próximo. Creo que el próximo jueves no voy a poder estar con ustedes porque tengo un viaje pendiente con los estudiantes de misiones. Si es que el lunes vamos a estar un poco recuperando o continuando esta segunda parte de nuestra clase. ¿Ok? Gracias a todos.